Este es el Hover Air X1 Pro Max, el último modelo en cámaras voladoras autónomas. Sí, hace lo mismo que su predecesor, pero todo mucho mejor. Despega desde tu mano, vuela de forma autónoma, no necesitas control remoto, tienes un montón de modos de vuelo automáticos, te traquea y te sigue allá donde vayas y luego vuelve y aterriza en tu mano para que puedas guardarlo después en tu bolsillo. Pero si en el Hover Air X1, el modelo anterior, teníamos únicamente vídeo 2,7K, saltamos ahora hasta 4K en modo vertical y ojo, 8K en modo de vídeo horizontal, por lo que estamos hablando de un dispositivo más potente y profesional. O eso parece, ¿no? Vamos a averiguarlo. Porque todo lo que os acabo de mostrar ha sido grabado con este Pro Max y quiero que me digas tus impresiones, porque como sabéis ya he probado varios de estos drones como el X1 o el DJI Neo y la verdad es que siempre me esperaba un poco más. Pese a que la tecnología es brutal y funciona muy bien, la calidad de imagen era meh. Así que hoy te voy a contar todo, llevándolo al límite y con varios impactos fuertes. Para aquellos que son nuevos en estas cámaras voladoras o self-flying drones, déjame que te cuente que estos drones están pensados como algo así como una cámara móvil personal, que tanto creadores de contenido como de viajes, de actividades al aire libre, así como amantes de los drones pueden usar, especialmente para aquellos que buscan o quieren algo sencillo y fácil de usar, para grabar tomas aéreas fácilmente con potentes funciones de seguimiento, perfectas para grabarte y no necesitar a nadie más. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los modos preconfigurados como pueden ser el Follow o el Orbit y que para usarlos simplemente tienes que elegir a través de la pequeña pantalla y pulsando en el botón principal el dron va a despegar automáticamente y empezará a volar alrededor tuya sin tener que hacer absolutamente nada más, con una calidad brutal, 8K. Pero no solo vas a poder usarlo de forma automática, sino que también vas a poder pilotarlo simplemente con tu smartphone, a través de la aplicación de Hover Air, muy potente. Pero entonces, ¿en qué se diferencia frente a la versión anterior? Como ya te he dicho, pasas de 2,7K a 8K, lo que significa unas imágenes con mucho más detalle, colores y definición, algo que los usuarios más avanzados demandaban, al igual que la duración de la batería, la cual crece un 40% con nada menos que 1920 mAh hasta los 16 minutos de vuelo, como la memoria interna, que se duplica desde los 32 GB a los 64 GB, aunque te quedan libres como unos 55 aproximadamente. Pero aquí sí vamos a poder montar tarjetas de memoria microSD hasta 1 TB, es decir, no te vas a quedar sin espacio nunca. Por cierto, si buscas ofertas de este dron o de tarjetas de memoria, tenéis ofertas diarias en mi canal de Telegram y de WhatsApp, el link en la descripción del vídeo. Y en cuanto a la velocidad, espectacular. Según la marca puede llegar hasta los 42 km por hora y es verdad, en mis pruebas en bici no me ha perdido en ningún momento, algo que el 1 se perdía rápidamente y también me ha parecido menos ruidoso que el DJI Neo. Resistente a vientos hasta nivel 5, pese a su tamaño, es ligeramente superior al modelo anterior y con un peso de 192 gramos frente a los 125 del modelo anterior, por lo que sigue estando muy lejos del límite de los 250 gramos, así que cuenta con marcado de clase C0, por lo que en España únicamente te tienes que registrar como operador de drones en la web de AESA, es gratis. Por cierto, si el modelo anterior no podía volar por encima de agua ni en diferentes alturas como acantilados o puentes, con este modelo no vas a tener problemas, siempre que aparezca este simbolito de Omni-Terrain. No voy a seguir porque las comparativas son odiosas, pero os voy a dejar los enlaces a todas las especificaciones en la descripción del vídeo. Y por cierto, si os está gustando esta review podéis dejarme un buen like y si queréis más vídeos de drones o de cámaras, suscribiros al canal. Como ya te he comentado, vas a tener varias formas de volarlo. La más sencilla y rápida son los modos automáticos. Abre las alas, enciende el dron, elige el modo, también puedes ajustar algunos parámetros con este mini joystick, como puede ser la altura o el ángulo, y dale al botón.
el dron despega solo y hace su trabajo automáticamente. Pero aquí todos los parámetros de captura, como la resolución, la tasa de frame o algo así más profesional como la ISO, la exposición o el balance de blancos, están en automático y no vas a poder ajustarlo. Así que podemos ir a la app para el segundo modo. Desde la aplicación, de la cual os dejo los enlaces en la descripción, vais a poder conectaros directamente al dron y controlarlo al 100%. Tanto ajustes, modos de vuelos, configuraciones de cada uno, así como ajustes manuales de la cámara. Además, la marca me ha enviado estos filtros ND que puedes configurar directamente en la aplicación, con lo que el dron ajusta sus parámetros automáticamente y consigue efectos de blur o desenfoque en los laterales de las imágenes muy naturales, dando un toque más cinemático. Si despegamos, vamos a contar con joysticks virtuales en la pantalla con los que vas a poder pilotar el dron sin ningún problema, consiguiendo tomas diferentes más habituales al pilotar, digamos, un dron clásico. Desde la aplicación vas a poder configurar los 6 modos de vuelo automáticos, como son el Follow, Orbit, Hover, Bird's Eye, el Zoom Out y el Dolly, aunque también vas a tener escondido el Side Track o lateral que luego te cuento. Parámetros como las distancias de vuelo, los grados de rotación, pero sobre todo la resolución del vídeo hasta esos 8K 30 frames por segundo o, por qué no, elegir el potente modo de vídeo vertical hasta 4K. Y sabes que podemos grabar slow motion hasta 4K 60 frames por segundo. Aunque eso sí, he echado en falta el control por gestos que tan famoso se hizo en la versión X1. Pero como no, tenemos para ello el beacon. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora vamos a ver qué tal funciona el seguimiento. ¿Te parece? Y para eso he cogido mi nueva bici eléctrica, ya os voy a hablar de ella en otro vídeo y vamos a darle caña. Muy buenos resultados y sensaciones usándolo intensamente. No he conseguido dejarlo atrás en ningún momento, salvo quizás en las tomas del side tracking, que siempre se queda ligeramente detrás, no va exactamente perpendicular a ti. En el caso de que se pierda, se para en ese lugar o incluso aterriza si pasa mucho tiempo. Por fechas no he podido probarlo esquiando, pero no vais a tener problemas subiendo y bajando pendientes porque está todo pensado. Os recomiendo ir jugando y probando con las diferentes distancias y alturas que te ofrece para ver los resultados que os gustan más, como en mi caso los flat shot a mi altura, que me han sorprendido mucho, ya que parece como si alguien estuviera a mi lado o siguiéndome y no es la típica imagen de dron. ¿A que sí? Por cierto, os he dejado varias pruebas también en mi cuenta de Instagram, sígueme. Y quizás en el modo frontal o dolly zoom es donde he visto un comportamiento más complicado. Parece que le cuesta seguirme más moviéndose de un lado para otro, lo que incluso ha llegado a provocar algún impacto como bajando por este sendero. Modo, ahí está. Vamos a ver cómo está. Salta la batería. Bueno, la lente está intacta, bien. Por aquí las hélices. Bien, parece que está bien. Y esto también puede pasarte en el modo Side Track, el cual debes desbloquear desde la aplicación, ya que el dron únicamente cuenta con sensores frontales, inferiores y traseros solo en el modelo Pro Max, así que debes tener cuidado lateralmente, como cuando estás en el modo Follow y ajustas mucho al pasar objetos y hacer giros, como en este caso. Este beacon no viene con el pack más básico, el cual por cierto tiene un precio de 759 € para España, únicamente el dron. Si quieres, tienes más packs que van subiendo de precio considerablemente hasta el pack Winter, que es el que tengo yo aquí, que viene con absolutamente todo. De todas formas, os recomiendo que le echéis un vistazo a los enlaces de la descripción, ya que van a venir unos buenos descuentos estas semanas, justo aquí debajo. Porque otro de los accesorios que se incluye en este pack Winter, aparte de la batería y el transformador rápido de 65 vatios y el cargador dual, es el estuche de carga. Algo que cuando lo vi pensé que sería un bulto incómodo, poco práctico, pero que ha resultado ser muy útil. Se trata de un estuche rígido con pantalla y batería integrada de 12.000 mAh, es decir, te da para unas 2,5 cargas del dron. Simplemente cárgalo, te permite carga rápida hasta 45 vatios, te marca su carga en estos 4 LED y ves este pequeño bultito de aquí, sácalo y conéctalo al puerto USB-C del dron.
es el adaptador para que cuando metamos el dron en esta posición, cerremos la compuerta, el dron empiece a cargarse y podamos ver el nivel de carga desde esta ventanita. Es decir, que tienes un estuche donde proteges el dron y además lo cargas cada vez que vas cambiando de localización y lo puedes llevar en estas alforjas para bici muy compactas que también puedes usar de bandolera, donde te cabe perfectamente el estuche de carga, el beacon, otra batería e incluso me sobra espacio. En mi opinión, nos encontramos ante el rey de los drones autónomos a día de hoy sin ninguna duda. Lejos, muy lejos queda su predecesor y con todo el respeto el DJI Neo, que sé perfectamente que su precio es casi un tercio de este modelo. Pero claro, estamos hablando de una tecnología de seguimiento del más alto nivel, resolución y calidad de imagen brutal, si no de la mejor en el sector, así como un tamaño compacto y pesos ultra ligeros. Pero sin duda el precio va a ser un limitante muy complicado para muchos usuarios que quieren conseguir lo mejor, pero que se van a tener que rascar el bolsillo bastante. Decidme en los comentarios qué os parece este nuevo rey de los drones de seguimiento autónomos. Y ahora os dejo con dos de sus actuales competidores en el mercado. Nos vemos en el siguiente vídeo.